Bien, en este video vamos a resolver un ejemplo de construcción de pirámide recta de base pentagonal ABCDE contenida en el plano delta, es decir, la base de la pirámide está contenida en el plano delta, el cual está definido por 3 puntos que permiten determinar de forma directa las trazas del plano. Punto P en la línea de tierra, punto Q en el plano vertical y el punto R en el plano horizontal de proyección. Mejor dicho, el punto Q en el plano horizontal y el punto R en el plano vertical de proyección. Además se conoce el punto V, que es el vértice principal del sólido, y el punto K, que es un punto de la arista lateral AV. Antes de continuar, vamos a realizar el análisis espacial previo para determinar con claridad los pasos a seguir. Se desea construir una pirámide recta de base pentagonal. Se conoce el plano de la base, plano delta, que contiene la base del sólido. Se conoce también el vértice principal V y un punto K que está contenido en la recta que pasa por o que contiene a la arista AV. El primer paso sería evidentemente la construcción del eje del sólido, puesto que se conoce el vértice principal por donde pasa esa recta y el plano delta al cual es perpendicular dicha recta eje. Una vez que construimos esa recta por el punto V perpendicular al plano delta, procedemos a determinar la intersección entre la recta eje y el plano delta, que viene a ser, por supuesto, el centro O de la base de la pirámide. Una vez que conocemos el centro de la base de la pirámide, vamos a construir la recta definida por los puntos K y V, puesto que esa recta va a contener a la arista lateral AV y por supuesto al punto A. Ese punto A lo vamos a encontrar aplicando nuevamente intersección de recta en plano, puesto que como el punto A, vértice A, pertenece a la recta que definen K y V y además pertenece al plano delta, naturalmente A se encuentra en la intersección entre esos dos elementos. Una vez que obtenemos A y ya tenemos O y el plano que contiene la base, bastará con aplicar un método como el rebatimiento para determinar en verdadera magnitud este plano y así poder construir el pentágono regular ABCDE que constituye la base de la pirámide. Una vez construida dicha figura y determinadas sus proyecciones diédricas, bastará con unir los vértices entre sí para luego determinar o analizar analizar lo que es la visibilidad del sólido. Pasemos entonces a el proceso de solución del ejercicio y su representación en el sistema diédrico. Comenzamos construyendo las proyecciones de nuestra recta E, eje de la pirámide, que son perpendiculares, proyecciones que son perpendiculares a las trazas homónimas del plano. Luego, aplicando el método del plano proyectante, pasamos a determinar el punto de intersección de esta recta con el plano delta, construyendo un plano proyectante horizontal que pasa por la recta eje. Luego determinamos dos puntos comunes a ese plano proyectante horizontal y a el plano delta, lo cual genera una recta que, al cortar en proyección vertical a la proyección vertical del eje, nos da como resultado la proyección vertical del punto O. Luego, mediante un alineamiento perpendicular a la línea de tierra, encontramos la proyección horizontal de dicho punto O, que es el centro de la base de la pirámide. Una vez que se tiene el centro de la base de la pirámide, entonces vamos al tercer paso, que, como ya dijimos, consiste en la definición de la recta VK, recta que contiene a la arista AV y por lo tanto al punto A. Una vez definida esta recta, entonces pasamos a determinar su intersección con el plano delta aplicando nuevamente el método del plano proyectante de una forma análoga a la aplicada
para determinar las proyecciones del punto O. Determinamos dos puntos comunes al plano delta y al plano proyectante que pasa por la recta definida por K y V, y así generamos una nueva recta que produce en el corte con la dirección VK, en este caso en la proyección vertical, un punto que es la proyección vertical del punto A. Luego, haciendo un alineamiento, determinamos la proyección horizontal de este punto sobre la proyección horizontal de la recta definida por V y K. Una vez que tenemos proyecciones diédricas de O y de A, conocemos por supuesto el plano delta, aplicamos un rebatimiento para determinar el plano en verdadera magnitud y así poder construir el polígono de base ABCDE en verdadera magnitud. Procedemos entonces a construir paralelas a la traza horizontal del plano por las proyecciones horizontales de O y de A, asumiendo que la traza horizontal del plano será el eje de rotación. Trazamos perpendiculares también a esa traza y que cortan en los centros de rotación de cada uno de los puntos a la traza horizontal del plano delta. Luego pasamos a determinar las cotas de los puntos O y A que deben ser copiadas sobre las paralelas construidas a la traza horizontal por las proyecciones horizontales de los puntos, a fin de determinar los triángulos de rebatimiento correspondientes a los radios de rotación de cada uno de ellos. Una vez determinados los radios de rotación en cuestión, procedemos a realizar el rebatimiento propiamente dicho, copiando el verdadero tamaño de estos radios de rotación con la herramienta circunferencia centro-punto sobre la perpendicular a la traza trazada desde las proyecciones horizontales de O y de A. De esta forma se obtienen lo que serían los puntos rebatidos: O rebatido y A rebatido. Luego vamos a construir las proyecciones, perdón, la base ABCDE rebatida a partir del centro O y del punto A rebatidos. Para ello, pues habrá que construir una circunferencia centro-punto, centro en O, radio OA, base por A, y construimos luego un pentágono de acuerdo con el método ya conocido. Una vez que se tiene la base en verdadera magnitud, entonces procedemos a determinar sus proyecciones horizontales aplicando el método de rebatimiento a la inversa. Pudiéramos también aprovechar la relación de homología que existe entre la proyección horizontal y la figura rebatida para agilizar esta etapa del procedimiento, como por ejemplo, bien pudiéramos unir los puntos E y A, trazar perpendicular a la traza horizontal del plano por E rebatido, buscar el corte de la dirección AE rebatidos con la traza y luego unir este punto de corte con la proyección horizontal de A, y la recta generada va a cortar a la perpendicular proveniente de E rebatido en la proyección horizontal de E. De esta forma se ha obtenido la proyección horizontal del punto E empleando o aprovechando la relación de homología existente entre la proyección horizontal de la figura y su rebatimiento. También podemos utilizar el rebatimiento inverso, como por ejemplo
construyendo una perpendicular por ser rebatido a la traza horizontal del plano, determinando el centro de rotación en el corte de esta perpendicular con la traza del plano, trazamos una paralela a los verdaderos tamaños de los radios de rotación que se tienen, se copia la distancia con una circunferencia centro-punto correspondiente al radio de rotación de C y se determina el corte de dicho arco con la paralela a la traza del plano construida por el centro de rotación del punto C. Luego se construye una paralela a la traza horizontal del plano por ese corte hasta encontrar la perpendicular a la traza que proviene de C horizontal, y en ese sitio se obtiene C en proyección horizontal. Así continuamos aplicando esta técnica, o bien aprovechando la homología que existe entre las dos figuras para determinar el resto de proyecciones horizontales de los puntos de la base de la pirámide. Bien, una vez que tenemos las proyecciones horizontales de los vértices de la base, pasamos a encontrar las proyecciones verticales de dichos vértices. En primer lugar, vamos a construir los alineamientos correspondientes en forma perpendicular a la línea de tierra. Por cada uno de los vértices de la base, excepto A, por supuesto, que era un vértice previamente, conocido. Ok. Si las proyecciones horizontales se obtuvieron mediante el método de rebatimiento inverso, pues las cotas de los vértices se obtienen en el cateto paralelo a la traza horizontal del triángulo de rebatimiento que corresponde al radio de rotación de dicho punto. Por ejemplo, para el caso del punto C, aquí tenemos el triángulo de rebatimiento en cuestión, siendo este cateto paralelo a la traza horizontal del plano, la distancia correspondiente a la cota del punto. Así, copiamos la cota de C a partir de la línea de tierra y obtenemos la proyección en el plano vertical del punto C. Se ha tomado el corte en la parte superior, puesto que el punto se encuentra en la primera región del espacio, de manera que su cota tiene valor positivo. Ahora bien, si el vértice de la pirámide se obtuvo en proyección horizontal aplicando la relación de homología, como fue el caso del punto E, pues no tenemos en ese caso al triángulo de rebatimiento correspondiente al radio de rotación de E, de manera que la proyección vertical del punto debe ser determinada, por ejemplo, haciendo que el punto pertenezca a una recta del plano, como por ejemplo a una recta frontal. De esta manera, la proyección vertical de esa recta frontal, que debe ser, como sabemos, paralela a la traza vertical del plano, debe contener a la proyección vertical del punto E. Por lo tanto, en el corte de la proyección vertical de esta frontal y la línea de referencia que le corresponde a E, vamos a obtener la proyección vertical de ese vértice E. Y así continuamos determinando proyecciones verticales de los puntos, bien sea haciendo que pertenezcan a una recta del plano o copiando su cota a partir de los triángulos de rebatimiento correspondientes. Correcto, ya tenemos en proyección vertical la base de la pirámide. Puesto que conocemos desde el principio las proyecciones diédricas de nuestro punto V, vértice principal, no queda más que unir cada uno de los vértices de la base con dicho vértice principal y los vértices de la base adyacentes en la base del sólido. Esto lo vamos a hacer por separado para ir explicando lo que sería la determinación de la visibilidad del poliedro. Comencemos con la proyección vertical del sólido. Vamos a asignar líneas continuas de espesor considerable con un color, por ejemplo, rojo, a lo que conocemos como el contorno de la proyección de la figura. En este caso,
La línea del contorno de la proyección incluye a la arista EV, EA, AB, BC y CV. Al igual que en el caso de los prismas, queda pendiente la determinación de la visibilidad de las aristas que están dentro de este contorno aparente de la proyección vertical del sólido. Es decir, por ejemplo, ¿qué ocurre con la arista DV, con la arista ED, con la arista AV, BV, CD, etc.? Y la forma para determinar esa visibilidad, que al igual que se hizo en el caso de los prismas, pasa por determinar cuál punto de la base de la pirámide tiene menor alejamiento. Inspeccionamos la proyección horizontal y concluimos que el punto D es el vértice de mayor alejamiento de la pirámide. Por tanto, las aristas de la pirámide que van a converger en ese punto D serán invisibles en la proyección vertical y por tanto se les debe asignar el tipo de línea conveniente. Todas las aristas que convergen en D en proyección vertical serán entonces invisibles a menos que formen parte del contorno aparente del sólido en la proyección vertical. No es este el caso. Luego, por simple lógica y elemental lógica, las aristas BV y AV deben ser visibles. En todo caso, si queremos corroborarlo, debemos acudir a la proyección horizontal y constatar que A y B son vértices de mayor alejamiento en la base de la pirámide, por tanto las aristas que convergen allí serán aristas visibles. De esta forma queda resuelta la visibilidad del sólido en proyección vertical. Noten cómo, por supuesto, la arista AV pasa por el punto K tal y como se especificaba en el enunciado. De una forma análoga vamos a determinar la visibilidad de la proyección horizontal del sólido, para lo cual vamos a contornear, a trazar con línea continua lo que sería el contorno aparente de la proyección horizontal del sólido, o del sólido en proyección horizontal, que incluye las aristas CD, DE, EA, AV y CV, quedando pendiente el análisis de lo que ocurre con, por ejemplo, B, para así establecer si las aristas que convergen en ese punto son visibles o no. En proyección vertical vemos cómo B es el punto que tiene menor cota de la pirámide, o el vértice de menor cota de la pirámide, por tanto, las aristas que van a converger en B en proyección horizontal son invisibles. CB, AB, BV. Esto, claro, a menos que fuesen parte del contorno aparente en la proyección horizontal. Y por supuesto, como D y E son los puntos de mayor cota de la base de la pirámide, naturalmente esas aristas que convergen en D y en E y que van al vértice principal de la pirámide, pues deben ser aristas visibles. Con esto finaliza el proceso de resolución, construcción y representación de la pirámide que se pedía en el enunciado, de manera que damos por concluida esta actividad.